¿Un cristiano puede escuchar música secular? ¿Es pecado para un cristiano escuchar música secular? Vamos a ver. Vamos a ver qué dice la palabra. Bienvenido a mi canal de YouTube, Mi Bushido, donde hablamos de Dios y filosofía. Hoy vamos a estar hablando de la palabra de Dios un poco. Vamos a estar indagando en un tema que para muchas personas de fe como yo, muchos cristianos como yo, hay ciertas cosas en la palabra que son bien claras de que son pecados, de que no deberíamos de hacer. Pero hay otras cosas que son bien debatibles. Hay otras cosas que cada uno tiene su punto de vista. Algunos son un poco más radicales que otros. Algunos están bien incorrectos. O sea, se lo llevan muy lejos. Y otros simplemente están confundidos. No saben, escuchan de aquí, escuchan de allá. Y realmente no saben cuál es la contestación. Y este video no es para yo decirte a ti que yo tengo la solución, que yo tengo la contestación, que debes hacerme caso a mí, que yo tengo todos los estudios adecuados, sino es simplemente para poder indagar y tratar de pensar de la manera más bíblica posible. El problema a veces de muchos de nosotros es que antes de uno querer estudiar, ya uno tiene su propia conclusión. Entonces, uno crea su conclusión y trata de buscar cómo la palabra añade a tu conclusión. Cuando realmente nosotros no tenemos la razón, la tiene Dios, la tiene la palabra. Y la palabra tiene que darnos una conclusión y una definición a nosotros. Y si no la da, pues tenemos que tratar de usar la sabiduría, el discernimiento para poder ver cómo manejar la situación, para poder ver cuál es la manera más sabia de manejar una situación. Entonces, en este tema de música secular es un tema que yo me acuerdo de chamaquito, que yo me hacía esta pregunta porque, claro, yo no me crié en la iglesia en sí, yo no me crié en un lugar cristocéntrico que digamos, no me crié en un lugar donde el consumo mayor era la música cristiana, sino que la música secular. Yo soy un artista de la música urbana, conocido como Alessio el Samurai. Si no lo sabía, ahí está mi música. Escuchen mi música. Tengo un tema nuevo que se llama Aleluya, que está durísimo. Un rap durísimo. Pero anyway, mis mayores inspiraciones, los primeros artistas que a mí me inspiraron a hacer música eran artistas seculares. Daddy Yankee, Eminem, Michael Jackson, eran todos artistas seculares. Entonces cuando yo me convierto a Cristo, pues esta pregunta pues me la hago, ok, ¿qué hago con toda la música que yo conozco? Sé que hay música cristiana, pero como quiera me sigue gustando ciertos artistas que no son cristianos. Debo de escucharlo, debo de omitirlo, debo de cerrar eso completamente o tener algún tipo de balance. ¿Qué debo hacer? Ok, so vamos a entrar en esto. Primero, hay que ver qué significa la palabra secular. Y la palabra secular simplemente hay que entender que significa que no es religioso. Eh, y el problema en muchas iglesias y de muchos de nosotros los cristianos es que a veces tendemos a pensar que secular significa satánico, diabólico, malísimo. Y no necesariamente significa eso. Simplemente significa que no es religioso. Como por ejemplo, yo tengo un trabajo secular. Yo trabajo en la construcción. Eso no es un trabajo de ministerio. Eso no es un trabajo como ser un pastor. Pero eso no quiere decir que es un trabajo diabólico. Simplemente es un trabajo mundano. Es un trabajo para el mundo. Yo trabajo en la construcción. Si eres policía. Ahora, adentro de mi trabajo, yo sigo siendo un cristiano. ¿Entiendes? So, hay que establecer qué significa secular, porque es bien importante saber la definición de secular, porque hay canciones que son seculares, pero no necesariamente son diabólicas. Por ejemplo, un artista que a mí me gusta es Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra conocemos que es una persona que se considera como un cristiano, que ha sacado canciones cristianas, ha sacado canciones de alabanza, ha sacado música buena, pero tiene la mayoría de su música es música de amor, música de relaciones, música para tu esposa, para tu pareja, y es música secular, porque no es religiosa. Pero eso quiere decir que es mala, porque por ejemplo, una de las canciones que casi todos los cristianos
con la excepción de quizás los Testigos de Jehová. Una de las canciones que cantamos todos los cristianos es la canción de Feliz Cumpleaños. Cumpleaños feliz. La cantamos en todos los cumpleaños de nuestros familiares, amistades, nuestros pastores, de todo. Y realmente la canción de Feliz Cumpleaños es una canción secular. Eso es música secular. Eso no es una canción cristiana que alaba al Señor, que adora. Eso es una canción secular. Entonces, si cogemos esos dos ejemplos, quizás una canción de Juan Luis Guerra y una canción como Feliz Cumpleaños, una canción que hable de amar a tu esposa, que hable de ciertas cosas que tienen valores y morales cristocéntricos, aunque no sean explícitamente canciones cristianas. Entonces no podemos decir que esas canciones son satánicas, aunque podemos decir que son seculares, porque no son religiosas, no son alabanza. Ahora, también secular se puede referir a algo profano, a algo antirreligioso, algo que vaya en contra de una religión o en contra de un estilo de vida y una práctica religiosa. Y en este video específicamente me voy a referir más a ese aspecto del secularismo, al aspecto en donde son canciones que quizás hablan completamente, que son contrarias a las enseñanzas bíblicas. Entonces, la pregunta ¿es pecado escuchar música secular? Después de ver esas definiciones y llegar a esas conclusiones, pues claramente no. No es pecado. Y la Biblia no dice que es pecado, porque para ese tiempo lo que conocemos ahora como música, como lo que es escuchar música, es algo que en el tiempo bíblico no la había. No tenían un iPod o un radio para escuchar música. Es diferente. La Biblia no habla de canciones, habla de salmos, y todos los salmos son salmos bíblicos, pero no podemos pretender tampoco que todo el contenido bíblico son salmos. Hay mucho contenido sexual y otros contenidos de otro tipo de cosas. Cantar de cantares, por ejemplo. Pero anyway, podemos decir que no es pecado. Y aquí yo personalmente diría que tú escuchar una canción secular, que sea específicamente una canción secular en el sentido de que es contradictorio al cristianismo, no quiere decir que automáticamente se te metió un demonio. Porque ese es otro problema. A veces piensan que por tú darle play a una canción, ya pecaste y ya se te metió el diablo. Y no, eso no es así. Eso tampoco vemos un ejemplo de eso en la Biblia. Y si fuera así, pues estuviéramos todos chavos, porque cada vez que yo entro para Walmart o para Walgreens, que tienen una canción de cualquier artista secular que está cantando cosas que no son bíblicas, que son antibíblicas, entonces se me metería un demonio a cada rato. Tendría que estar yo en cuarto de liberación todos los días. Pero realmente podemos ver que es obvio que no, que un demonio no se te va a meter a través de la música, o por lo menos no siempre va a entrar. Claro, la música puede ser una puerta abierta, puede ser un permiso para que el diablo entre en tu vida, y eso es un tema que vamos a tocar. Pero sabiendo de que no es pecado y que no necesariamente se te va a meter un demonio, no estoy diciendo que no sea posible, estoy diciendo que no necesariamente se te vaya a meter un demonio. Entonces realmente la pregunta sería, ¿deberíamos escuchar música secular? Porque aquí no todo es solamente blanco y negro, no todo es pecado o no es pecado. Ok, no es pecado. Pero porque no sea pecado necesariamente quiere decir que deberíamos consumirlo. Hay un versículo, primero de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok, mi único problema con este versículo, y realmente no es con el versículo, sino es con algunas interpretaciones de este versículo,
es que usan este versículo muchos cristianos que están tratando de entender este tema y dicen, viste, aquí dice que no amen al mundo. Entonces las cosas del mundo son del diablo y la música secular es del mundo, pues no la escuche porque eso es del diablo. Aquí lo dice, viste, aquí lo dice. Pero realmente, cuando vemos el contexto de este versículo, vemos que que cuando dice cosas del mundo se está refiriendo a los pecados del mundo. Como lista aquí también los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Estamos hablando de acciones de uno y cosas que tenemos pecaminosas en nosotros. Esas son las cosas del mundo que no podemos amar, que no deberíamos de amar. Y mucha gente usa este versículo, lo saca de todo contexto y lo quiere aplicar a 40 cosas. Cuando lo quieren aplicar de una manera superficial. Lo quieren aplicar a la ropa, lo quieren aplicar a la música, lo quieren aplicar en tantos temas cuando no tiene nada que ver con eso. Y tenemos que ser fiel a la Biblia. No porque yo lo diga, es que tenemos que leer la Biblia y tenemos que dejar que ella misma se interprete. Ok, ¿qué está diciendo esto aquí? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué se dijo después? ¿Qué se dijo antes? Yo tengo que entender lo que está diciendo él. No que este versículo no es para interpretar lo que yo estoy diciendo. Yo tengo que tratar de interpretar el punto de este versículo. ¿Entiendes? Entonces, quise dar ese punto porque mucha gente usa ese versículo, como dice, para decir, no, la música secular es del diablo porque es del mundo. Pero acabamos de aclarar qué se refiere este versículo con las cosas del mundo. Y aunque podemos estudiar la música y cierta música, ciertas canciones en donde la lírica, la letra, le da gloria a las cosas de este mundo. Ahí, entonces estamos entrando a algo más profundo. Estamos entrando de música que glorifica cosas antibíblicas, cosas mundanas, cosas pecaminosas. Ahí lo podemos aplicar esto. Y lo vamos a ir aplicando. So, hay que tener cuidado, porque hay que tener cuidado con lo que estamos consumiendo y es un tema que vamos a tocar. Pero antes de eso quiero traer este otro versículo que se usa mucho también. Ok, espérate un momento, una pausa. Si a usted le está gustando este contenido, entonces hazme el favor, dale like y suscríbete a este canal de YouTube de Mi Bushido. Y si realmente tú quieres apoyar a lo que estamos haciendo, me quieres ver con otro microfonito para otro invitado, con otra cámara, otro ángulo, para que me vean más lindo de por acá. Entonces, deme una donación. Puede donar, puede dar una ofrendita, puede aportar monetariamente a través del PayPal mío, el Cash App, el Venmo o el Zelle. Y debajo de cualquiera de esas plataformas que tú quieras escoger, simplemente búsqueme por el email alexi@gmail.com. ALEC elsamurai@gmail.com. Regresamos a nuestro contenido. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Traje este versículo porque mucha gente, cuando se habla de este tema de la música, menciona esto. Oh, es que la fe viene por el oír. Entonces tienes que oír cosas que solamente sean de fe. Y nuevamente estamos sacando este versículo del contexto. Estamos sacando el versículo y aplicándolo a lo que yo quiero decir. No. ¿Cuál es el contexto del versículo? Ok, aquí Pablo le está hablando de los romanos de predicar el evangelio. Está hablando de cómo podemos hacer a los que no creen que crean. Y aquí Pablo explica, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. O sea, primero hay que predicar el mensaje, que ellos lo oigan y por ahí viene el camino hacia la aceptación del mensaje, que ya es otro paso. Aquí Pablo no está hablando de la música, no está hablando del contenido, no está hablando, pero hay algo fundamental que sí podemos ver en este versículo. Si el oír viene por la fe, y ahí es en donde mucha gente, como dije, habla de que viene por la fe, entonces no podemos escuchar nada que no sea de fe.
Pero nuevamente, eso es una, ay, ¿cómo te digo? Una conclusión que no es muy fuerte porque yo no puedo decir que todo lo que tú tienes que escuchar tiene que ser de fe, porque hay canciones como Feliz Cumpleaños que no son de fe. Y eso no quiere decir que esas son canciones malas, sino que estamos aplicando cosas en donde no aplican. Entonces, pero hay un fundamento que quiero tocar y es el efecto de consumo. Porque no es lo mismo probar y comer algo que consumirlo. No es lo mismo. No es lo mismo yo comer un bizcocho en el día de mi cumpleaños a que yo coma bizcocho todos los días de mi vida. Va a haber un efecto completamente diferente. No es lo mismo que yo coma McDonald's de vez en cuando a que yo todos los días esté en la calle comiendo McDonald's, Popeye y 40 cosas, 40 comidas malísimas. El efecto que eso tiene en mi cuerpo es completamente diferente. El efecto del consumo es algo poderoso, es algo fuerte. Entonces, tenemos que preguntarnos cómo nos afecta la música. Si vamos a los estudios científicos, podemos ver cómo la música afecta nuestro cerebro. Cómo la música, o sea, el efecto que tiene la música en nuestro cerebro es algo, por eso existe la musicaterapia. Porque el efecto de la música es grande en nuestro cerebro. Hay una página que la voy a dejar ensalada, mira para allá. Que la voy a dejar enlazada abajo. Y está hablando de cómo la música puede ser bueno para usted. Mira esto que dice. Interpretar o escuchar música activa una serie de estructuras del cerebro que están implicadas en el pensamiento, la sensación, el movimiento y la emoción. Estos efectos en el cerebro pueden ser beneficiosos físicos y psicológicos. Por ejemplo, la música provoca que se liberen sustancias químicas en el cerebro, neurotransmisores y hormonas que pueden evocar reacciones emocionales, recuerdos y sentimientos y promover los vínculos sociales. La música puede incluso afectar a la estructura del cerebro. Se ha comprobado que ciertas estructuras del cerebro son más grandes en los músicos que en los no músicos, y estos cambios son especialmente notables en las personas que comenzaron su formación musical a una edad temprana. Ahí en ese párrafo nada más hay un resumen de cómo puede afectar la música a tu cerebro. Yo estudié música estuve 2 años estudiando música. Iba a coger un asociado en tecnología de sonido, que no lo terminé porque decidí que no quería ser asociado, pero adentro de ese asociado había muchas clases de música. Y estudié música. Y una de las clases de música que una de las clases eran los fundamentos de sonido. Y en esa clase estudié lo que son las frecuencias y cómo funcionan las frecuencias de la música. La música, si la podemos imaginar visualmente, son como unas olas de sonido que se llaman frecuencias. Y diferentes instrumentos, diferentes géneros de música tienen diferentes tipos de olas. Hay olas más altas, hay olas que son más llanas, hay olas que son más acomodadas, hay otras que son más rudas. Y el efecto que eso tiene en tu cerebro es diferente. Ahora, claro, a cada persona le puede venir un efecto musical diferente que a otra. Por eso es que no a todo el mundo le gustan los mismos géneros de música. No todo el mundo tiene el mismo género musical favorito. Porque el efecto de esa frecuencia es diferente en diferentes personas. Y si no me equivoco, en esta página que le voy a dejar aquí enlazada, también toca ese tema. De que no a todo el mundo la música le afecta igualmente. Y eso es un punto que hay que entender. Todos somos diferentes. La manera que a mí me afecta ciertos géneros musicales no es la misma manera que te afecta a ti. Y hay muchos de nosotros que se creen que porque a mí me afecta de esta manera, entonces esto le aplica a todo el mundo. Por ejemplo, yo estuve en una iglesia hace años, fui miembro de esta iglesia
en la cual no soy miembro más nada. Y me acuerdo una vez, el pastor estaba hablando de un mensaje, no sé ni de qué está hablando, pero mencionó el género musical de el rock, del rock, específicamente el heavy metal, que es simplemente el rock con frecuencias más rápidas, con una velocidad más alta. Y estaba diciendo que no, que el rock es del diablo, que el heavy metal es del diablo, es diabólico porque son instrumentos desordenados y nosotros le servimos a un Dios de orden. Y yo me quedé como que, este tipo no sabe de lo que está hablando. Si tú piensas eso, pues tú no sabes de música. Si tú supieras lo difícil, mira, yo cogí clases de guitarra en el colegio, en la universidad. Si tú supieras lo difícil que es tocar una guitarra a tan velocidad como la tocan en el heavy metal, tú supieras el talento que hay en esos guitarristas que tocan ese género de música. Eso es un talento, eso es algo impresionante. ¿Cómo tú vas a decir que un género musical que no tiene orden porque a ti no te gusta ese género musical? Si a ti no te gusta ese género musical, si a ti no te gusta el heavy metal, eso es problema tuyo, eso no es problema de más nadie. Y no es que sea un problema, es que a ti no te gusta y ya, a ti no te gusta y ya. A mí me encanta, es uno de mis géneros favoritos. Yo conozco gente que me han dicho, no, a mí no me gusta escuchar rock porque me da dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque las frecuencias del heavy metal son unas frecuencias que no todo el mundo, no todo cerebro las aguanta. Porque son unas frecuencias de alta velocidad y muchas veces de alto volumen. Y a muchas personas le irritan, les molesta esa frecuencia. Y conozco personas que me han dicho, no, es que esa música me pone de mal humor. Y yo personalmente, cuando yo escucho esa música, no me da nada negativo, no me pone de nada, al contrario, me emociona, me da felicidad, me dan ganas de hacer ejercicio, me dan ganas de ser más productivo. Ese es el efecto que esa música tiene en mí. Y por eso uno de mis géneros musicales favoritos. Y estoy hablando instrumentalmente hablando, no estoy hablando de la lírica, porque cualquier género con letra diabólica, pues eso es diabólico, punto y se acaba. Pero estamos hablando de lo musical, el instrumental, el efecto que la música tiene en nosotros, la frecuencia. Y no podemos pensar que porque a mí me afecta de una manera, al otro le tiene que afectar de otra. El otro punto de cómo afecta la música es la letra. Porque muchas veces, claro, está este tema, especialmente en la música urbana, que muchos artistas dicen, no, que la letra de nosotros es fuerte, pero nosotros, los padres son los que tienen que criar a los hijos de uno, no somos nosotros. Nosotros no somos responsables de lo que pasa con nuestra música y qué sé yo. Pero vamos a olvidarnos de los hijos, vamos a olvidarnos de los jóvenes. Vamos a hablar de una manera general. Porque si yo escucho una canción de maleanteo, una canción de violenta, de que te voy a matar, de que voy para tu casa a matar a tu madre, a tu abuela, y de vender droga y comprar droga, y de que voy a acostarme con esta mujer y después la voy a dejar al próximo día, estoy con otra. Vamos a sacar los niños y los jóvenes aparte y preguntarnos si eso es... Bueno, claro, no es música para niños, no es música saludable para niños, pero no podemos decir que no es música saludable para niños como si fuera música saludable para adultos. Esa música, ese letra, ese contenido, no es algo que edifica, no es algo que promueve algo positivo, algo bueno en la música, en la vida de un joven o de un adulto. Ahora, el artista no está obligando a nadie a hacer nada. Yo escucho a un artista que habla de maleanteo. Él a mí no me está esforzando a ser un maleante. Pero claro, esa música está alimentando a ciertas cosas espirituales y ciertas personas. Y hasta los mismos maleantes dicen que van en sus misiones y cuando van a ir a matar a alguien, a dispararle a alguien en un caserío, a un lugar, en el carro ponen cierta música. No van a poner una alabanza. Van a poner música que alimente lo que ellos quieren hacer. Para setear el momento, la atmósfera.
¿Por qué? Porque la música tiene un efecto en tu atmósfera y la letra tiene un efecto, una influencia. Y si tú la consumes, eso afecta tu comportar. Eso afecta, y esto es algo comprobado. Lo que tú consumes te va a afectar en tu diario vivir. Y muchas veces lo que tú consumes, muchas veces tu consumo puede ser tu reflejo. Si tú eres una persona cristiana, pues realmente mayormente vas a escuchar música cristiana, porque con eso es que tú te identificas. Si tú eres un maleante, pues quizás mayormente vas a escuchar maleanteo, porque eso es con lo que tú te identificas, con eso es que tú te alimentas. Si eres una persona que le gusta el amor, pues canciones de amor. Si eres una persona que le gusta vestir de negro, quizás escuchas mucho rock, no sé, ¿entiendes? Si eres jamaiquino, pues quizás vos escuchas mucho reggae, que me encanta el reggae. O sea, muchas veces, no siempre, pero muchas veces lo que tú consumes es un reflejo de ti. Por eso, cuando mucha gente habla de que la música urbana cristiana no es tan famosa como la secular cristiana, y a veces la gente se molesta del por qué los cristianos no lo juntan con no se lo no lo usan para alimentar a la gente que no está en la iglesia. Y es porque realmente la gente que no está en la iglesia no quiere música de la iglesia porque no se identifican con esa música, porque no siguen eso, no siguen a Cristo, no siguen esa práctica, esa religión. Entonces, pues, hay que ver como cristiano qué yo estoy consumiendo, cómo yo estoy afectando mi vida, cómo yo estoy edificando o estoy destruyendo mi mentalidad. Ya que vemos cómo la música puede afectar musicalmente y líricamente. Y hay muchos puntos más allá que esto, pero para hacer este video no tan largo, pues lo dejo ahí, en cómo afecta la frecuencia y cómo afecta la letra de la música, de las canciones, en cualquier tipo de género. También hay que entender que cada uno de nosotros tiene una convicción. Cada uno de nosotros tiene una historia diferente. Cada uno de nosotros, algunos de nosotros quizás queremos evitar todo lo que tenga que ver con cosas antirreligiosas. Y otros de nosotros tendremos un balance más adecuado. Claro, en la Biblia Pablo está la circunstancia, está el momento en donde está el tema de comer carnes que son ofrecidas a ídolos. Y Pablo le dice, en un lado, Pablo dice, sí, coman de esa carne porque tú y yo sabemos que esos son dioses falsos y eso no te va a afectar en nada. Y en otro lado están las otras personas que no quieren comer de esa carne porque fueron ofrecidas a dioses falsos. Y Pablo dice, oye, cada uno que siga su propia convicción, pero que no se critiquen uno al otro. El que come carne idolatra, no critique al que no se la come, y el que no se la come, no critique al que se la come, porque esencialmente no están en pecado. Pero si tú tienes esta convicción, sigue tu convicción. ¿Qué estoy tratando de decir? Si tú te sientes incómodo escuchando cierta música secular, simplemente no la escuches. Si te sientes incómodo, estás dudando, estás cuestionándolo mucho, ay Señor, ¿qué hago? Oye, evítala. Ayuna. Haz un ayuno de un mes. Cero música secular. Refiriéndome a antibíblica. Cero música. Y vamos a ver cómo eso afecta a tu vida. Yo personalmente, esto soy yo personalmente. Yo escucho todo tipo de música, como he dicho, y sí escucho música secular. Ahora, en el sentido de música que sea antibíblica, realmente no consumo música que vaya en contra de mis ideales. Y digo no la consumo, no quiere decir que no la escucho. Por ejemplo, a mí me encanta Michael Jackson. Mi artista favorito es Michael Jackson. Y lo escucho y cuando lo escucho me lo disfruto. Pero yo estoy seguro que si cojo un pincel y me pongo a ver todas las canciones de él, voy a encontrar cosas que no son bíblicas. O quizás son antibíblicas. Hay otros. Yo soy, como a mí me gusta rap, yo soy rapero. Yo puedo escuchar a un artista como Eminem y simplemente admirar su habilidad lirical en una canción. Y eso a mí me inspira. Pero quizás otra persona que no es rapero
no le da esa misma inspiración y lo influye a otras cosas y deberían completamente de evitar esa música. Esa es cada uno con su convicción. Yo nunca he fumado marihuana, yo escucho Bob Marley y a mí no me influencia a nada de eso. Así que, mano, vamos a seguir nuestra convicción, no nos juzguemos uno a los otros. Y tratan de pensar de estos temas lo más bíblico posible. Ese es mi Bushido. ¿Cuál es tu Bushido?